Ya pasó mucho tiempo de tu especial de 5 años. ¿Ya se te olvidó que le pediste a tu público que tenían que dejar sus preguntas? A ver, Amirani, te me calmas, ni siquiera ha pasado tanto tiempo. Güey, por tu jeta parece que ya pasaron como 9 años. Mi barba ni siquiera tiene tanto tiempo, tiene... ¿Cuándo inició la cuarentena? Mira, eso no importa. No importa cómo me veo. Creo que no importa. Tengo una idea para mi canal. Pero no sé si me vais a poder ayudar. Quería grabarlo en el parque. Idiota, no grabamos el preguntas y respuestas por la pandemia. ¿Y quieres que salgamos a grabar más videos, neta? Ajá, bueno, entonces ¿qué hago? No creo que vaya a haber otra pandemia para que nos dé tanto tiempo libre. Güey, no tenemos tiempo libre. Tenemos que entregar como 9 tareas para mañana e interrumpiste mi tarea por hacer este sketch. Bueno, ya. Entonces ¿qué hago? Pues puedes hacer lo que la mayoría de youtubers sin novia hacen. ¿Qué? Grabar solo. No me gusta grabar solo. De hecho, esto ni siquiera lo estoy grabando solo. No es tan difícil, mira, solo acomodas la cámara, la prendes y comienzas a hablar de cualquier tema para tener manitas arriba sin que te importen los demás. Bueno. Pero, eso sí, cuando termine todo esto, si me ayudas a grabar lo del especial de preguntas y respuestas, ¿no? Ajá, cuando termine esto. Amirani. Hola. Chicos, muy buenos días, muy buenas noches. Chicos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de que estén viendo este video. No tengo idea de cuándo lo estén viendo, pero muy buenos días, o muy buenas tardes, o muy buenas noches. Pues ya me conocen, Mono35, están en mi canal. Quería hacer este tipo de videos, este compendio de videos, tipo documentales, no sé cómo llamarlos, la verdad. Para este momento no. Quisiera aclarar primeramente que no hago estos videos por orgullo, porque se me subió la fama o porque soy la persona más increíble que hace animaciones en este mundo. No. Quería hacer este tipo de videos porque ya conocen una frase que casi siempre digo en mis videos, que es que se me complica bastante hacer animaciones. Y pues es un proceso tardado. Y quería mostrarles cómo es que hago todo esto. Porque no es simplemente acostarte a animar y todo eso, sino que también lleva un storyboard, un guión muchas veces, el color, todo es importante. Y quería mostrarles todo lo que yo hago y todo lo que he hecho en cuanto a los concursos, que es donde más tengo visitas y donde más hay un buen recibimiento. Y pues, empezando por el principio, está WandaFast. Vamos a ir por puntos para no saturar a las personas de información. Así que vamos con el primer punto. Por cierto, tengo esto porque el video de 5 años quedó muy mal el audio. Así que para esto es esto. Muy bien, ¿cómo se creó el Chico Sandía? Es importante saber cómo se creó el Chico Sandía porque es el protagonista de todos los concursos. Rápidamente les cuento que yo estaba en secundaria, eso fue por el 2005 más o menos. Estaba en secundaria y tenía una amiga que actualmente sigue siendo mi amiga Vianney. Voy a poner sus redes sociales, ya me dio permiso de poner sus redes sociales. Y ella estaba humanizando frutas, estaba humanizando verduras y esas cosas. Yo llegué y le dije, oye, me gustan mucho las sandías. Actualmente me siguen gustando mucho las sandías. Le dije, oye, quiero que me hagas un dibujo de una sandía, pero humanizada. Y es lo que hizo. Agarró lápiz, papel, estábamos en clase, y humanizó una sandía. Y así fue como nació el Chico Sandía. Es la historia más corta del mundo. Y quedó como un personaje que ella podría utilizar y yo podría utilizar. O sea, ella puede utilizar el personaje cuando ella quiera, lo puede dibujar cuando ella quiera. Y yo también. No lo podemos vender a marcas, claro está. Es un personaje entre los dos. Lo compartimos, tiene 2 papás. Y ese es básicamente el nacimiento de Chico Sandía.
Ok. ¿Quién es el chico sandía? Muy bien, el chico sandía como personaje, o sea, personaje en su universo, el chico sandía es un chico perfecto. O sea, el chico sandía básicamente es un chico perfecto, hablando de estereotipos. O sea, el chico sandía lo cree, se creó como un chico alto, de pelo pelirrojo, con pecas, ojos verdes. Ustedes no lo ven porque nunca lo han visto sin playera, o creo que sí, no me acuerdo. Pero está musculoso y canta y baila. O sea, hace muchas cosas, es básicamente un chico perfecto. Dentro de su universo, pues creo que es todo. Ese es el chico sandía. Es bastante mujeriego. Es que el chico sandía me molesta bastante. A veces me molesta bastante. Es estresante. Es bastante orgulloso. Es perfecto físicamente, pero no sé si podría llamarlo perfecto en cuanto a la persona que es. Y ese es el chico sandía. Ya. Ahora sí, ya hablemos del concurso como tal, One of Us. La verdad, el primer concurso que hubo, me parece que hizo Flipaclip, nunca me enteré ni siquiera de los ganadores. Solamente un día me enteré de... ¿Qué estás haciendo? Solamente un día me enteré de One of Us. Apareció en mi aplicación. Yo dije, wow. Y pues pensé en si participaba o no. De hecho lo comenté con algunos amigos. Les dije, oye, ¿vas a participar? Y me dijeron... No me dijeron si iban a participar, no lo recuerdo. Y yo dije... Pensé en si iba a participar y pues ya saben la respuesta. Al final pues decidí participar. Go. Ok. De ahí mi siguiente paso para participar en el concurso, para hacer ya el concurso, fue escuchar la canción. Primeramente escuchar la canción. Recuerdo que ya estaba el video oficial y era un tipo, algo así, en medio de un buen de humo o neblina, no me acuerdo qué era. Y la canción, algo importante era sacar el tema de la canción. ¿Y cuál era el tema de la canción que yo pude sacar? Fue, no sé, como algo místico, como algo oscuro. Yo percibí algo oscuro. O sea, eso fue básicamente escuchar la canción, sacar el tema de oscuridad, porque a partir de sacar el tema de la oscuridad ya puedo seguir trabajando en algo muy importante que creo que les comentaré a continuación. Ya, ok. Para el momento en el que iba a hacer el concurso, yo no recuerdo por qué decidí específicamente que iba a ser el protagonista el chico sandía. Seguramente hubiera puesto como protagonista a Mono. Ya lo conocen, Mono, el pequeñito, morenito. La verdad no sé por qué elegí al chico sandía, pero pues bueno, no sé cómo pasó, pero al final lo elegí a él. Y curiosamente, unos meses antes, yo le había hecho un dibujo a mi amiga Vianney para su cumpleaños. Y en su dibujo pues aparecía el chico sandía, un diseño muy temprano del chico sandía. Y pues de ahí tomé como que la base para poder hacer el diseño final del chico sandía que iba a participar en el concurso. Estarán viendo en la pantalla seguramente diseños tempranos, bocetos. Y comencé a diseñarlo, si le ponía orejas, si no le ponía orejas. Es que eso es importante. Sus colores, cómo iba a representar que era un chico sandía. Al final, pues ya saben cómo terminó el diseño. Y pues así fue el diseño del chico sandía. Ok, el storyboard. El storyboard ya lo conocen, es dibujar
cómo va a estar el video, más o menos. No sé cómo explicárselos de una manera sencilla. Pero es básicamente eso, es dibujar todo lo que vas a hacer con un guión ya predeterminado, hecho. El storyboard, wow. Tuvo unos ligeros cambios para la versión final, para el video final. Recuerdo que lo hacía de repente en clases de metodología. Pero pues bueno, el storyboard, a ver, ya no voy a hablar más de eso. Mejor aún. ¿Por qué no lo ven? Los dejo con el storyboard y véanlo. Por temas de copyright no se puede poner el storyboard, pero se deja un enlace en la descripción. Ya. Ok, ya vieron el storyboard, ya vieron unos pequeños cambios que hubieron. Ahorita les hablo de los cambios, pero hablemos de algo muy importante. Y de hecho les doy este consejo que de verdad me ha servido bastante. Es bastante satisfactorio de vez en cuando que se haga. El color es súper importante en todo lo que vayas a hacer. O sea, en tus dibujos, animaciones, historia. El color en tu obra hace que pues tenga sentido. Yo siento que hace que tenga sentido. Porque, o sea, no vas a hablar de una historia oscura y vas a poner los colores más brillantes. O vas a hablar de una escena triste y va a ser de día. De que pueda haber escenas así y se transmita eso, claro, las hay. Pero pues normalmente se hace eso. Y pues es lo que normalmente hago yo. Y pues ya les dije, cuando hablé de la canción, de que el tema era oscuro, pues entonces para cuando hice todos los diseños y para cuando hice los fondos y todo eso, todo lo final, pues tenía que tener un tono oscuro. Y pues por eso les puse como que colores verdosos y por eso fue un bosque. Más que nada por el hecho de que tenía que ir con la canción. La canción iba con los colores y los colores terminando siendo oscuros. ¿Ya? Ok, ahora hablemos de los cambios, que fueron bastante mínimos. De hecho hubieron más cambios para posteriores concursos, pero pues bueno, aquí tengo una carpeta llena de cosas. De hecho aquí tengo uno de los primeros diseños de Chico Sandía que hizo pues Vianney. Uno de los cambios que más importantes que hubieron fue que el Chico Sandía para posteriores videos ya no se le vieron sus orejas. Va a sonar muy extraño, pero le quité las orejas al Chico Sandía. Por si alguno quisiera hacer un fanart, un dibujo del Chico Sandía, tengan presente eso. El Chico Sandía no tiene orejas. No tiene orejas. Escucha muy bien, de hecho. Escucha a la perfección, por eso es músico. Pero no tiene orejas. Y ese es uno de los cambios más grandes que pude notar de la primera versión de One of Us, que tenía orejas. Le dibujé orejas. También otro de los cambios, porque soy un poquito flojo a la hora de animar, es la verdad, fue que cuando el Chico Sandía cae y aparecen los ojos que le están cantando, antes no eran solo ojos, sino también eran las bocas. Las bocas obviamente le estarían cantando y yo dije no voy a animar 300 bocas hablando simultáneamente, y pues al final solo quedaron ojos. Eso fue para la versión final. Dos cambios más fue que el Chico Sandía, cuando le mostraban el espejo, bueno, en la primera versión era un espejo, en la segunda versión, la versión final, se reflejaba en lava, que eso claramente es imposible, pero pues es lo que hay. Y el último cambio que noté fue que para el final de la animación, el Chico Sandía en la primera versión sale corriendo, o sea, sale corriendo él sale corriendo y al final se refugia, sale del bosque. Sale del bosque y cuando ve un reflejo en agua se da cuenta de que pues ahí sigue
Ahí sigue pues esa cosa, ese reflejo, lo está siguiendo. Pero para la versión final pues no pasó nada de eso, el chico sandía explotó y pues salió mágicamente del bosque. Se despierta, solamente tiene esa sensación como que de uy. Y creo que esos fueron los cambios que hubieron del storyboard para la versión final. ¿Ya? Ok. Bueno, es que aquí tengo un dibujo. Se los mostraré en la cámara en algún momento. De repente hacía estas cosas. Ahora hablemos del final de esta historia. Publiqué mi video, la gente empezó a llegar y empezó a dejar muchos comentarios lindos. Y después, antes de que anunciaran los ganadores, llegó Flipaclip, me comentó, me dijo, hey, nice work, algo así me comentó. Y yo dije, wow, ya la hice. ¿Adivinen qué? No la hice. Al final no gané. Mi primer concurso está bien, no gané. De hecho, otro canal me agregó a su compilación de mejores videos de One of Us. También voy a dejar su link por ahí. Y el recibimiento que tuvo ese video fue increíble. Wow. La cantidad de personas que llegaron, la cantidad de buenos comentarios que hubieron, me encantó, me fascinó. Y eso me animó a seguir haciendo animaciones, seguir trabajando y claro, para los siguientes concursos. Y pues ahora quisiera pasar a una sección que pues es recopilando las preguntas que más me hicieron en el video más reciente que subí de... Este video se borrará en 15 horas. Y pues hablemos sobre sus preguntas. Ok. Algo que me estuvieron preguntando bastante fue el backstory, la historia que hay detrás de One of Us. Y pues aquí tengo escrita todas las historias que son de los concursos, así que pues literalmente les voy a leer la historia. Historia de One of Us. El chico sandía despierta misteriosamente en un bosque extraño y comienza a caminar buscando una salida. De pronto, unos extraños seres llamados Darkmonios le empiezan a hostigar preguntándole si es uno de ellos. Le hacen ver y sentir muchas cosas hasta que el chico sandía, molesto y sin miedo alguno, explota, alejando a estos seres y quedándose inconsciente nuevamente. Despierta ahora fuera del bosque, pero ahora tiene la sensación de estar vigilado. Y esa es la historia. Esa es la historia de One of Us. Ya. También me estuvieron preguntando bastante sobre esos espíritus, sobre esas sombras que pues son las que aparecen en todo el video. Y bueno, ya de hecho respondí la pregunta en la historia, pero les comento, esas sombras, esos espíritus, se llaman Darkmonios. Son lo equivalente a un demonio, solo que son bolitas pequeñas de diferentes colores en cuanto a sus ojos, sus bocas, de diferentes formas algunas. Hostigan a las personas y bueno, básicamente es un demonio, pero en su universo pues se llama Darkmonio. Ok, también me preguntaron qué hace chico sandía metido en ese bosque. Como tal no puedo responder esa pregunta todavía, eso es algo que se va a contestar en un futuro. Pero pues, ¿qué hace ahí? Está perdido. También me estuvieron preguntando bastante si hay una conexión con los demás concursos. Les doy un spoiler, está conectado con todos. Todos los concursos que he hecho, todos tienen aunque sea una mínima conexión. O sea, todos se unen. De hecho, el video de Find Your Star tiene la conexión más clara con One of Us. Al final, de hecho. Otra cosa también, que eso sí lo cambié más o menos en su historia, fue el hecho de que el chico sandía tuviera superpoderes.
Me estuvieron preguntando bastante sobre eso y voy a responderlo. ¡Ah! El chico sandía es un humano. Es un humano perfecto, ya saben, perfecto. Pero al fin y al cabo es un humano. No puede volar, no puede hacerse invisible, no tiene ningún superpoder. Lo que pasó en One of Us, por el momento va a seguir siendo un misterio para ustedes, pero no tiene superpoderes. El chico sandía no tiene superpoderes. Y última cosa, hay un poco de viento. Última cosa, el chico sandía, quisiera darles este dato. Para los siguientes concursos, para los siguientes 3 concursos que hubieron, los Darkmonios están presentes en todos. En cada uno de los siguientes concursos el chico sandía ha estado vigilado. El chico sandía siempre ha estado vigilado. Y pues creo que eso serían sus preguntas. Pues chicos, eso sería... Bueno, creo que eso sería todo lo que... Creo que eso sería todo lo que hubo en One of Us, en cuanto a su proceso, en cuanto a... Pues todo lo que hubo detrás. Y pues la verdad me emociona bastante hacer este tipo de videos. Quiero que conozcan de verdad lo que hago detrás de cámara. Cómo es que llego a todo eso. Cómo es que llega el producto final. Sería todo por el momento. Creo que en la tienda hay coca de piña. Voy a ir por una antes de que se acabe. Y, y esperen el siguiente video, que va a ser el de comeback. Y pues, hasta algún día. Sí, la cuarentena no le está haciendo muy bien a mi cara, pero no importa. Sigan atentos para nuevos videos. El siguiente es el de comeback. Sí, sí. Por cierto, no dije algo en el video. Creo que no lo dije en el video. Esta escena postcrito se va a alargar mucho, pero dato. El video original de Flip a Clip, de One of Us, tenía que ser un meme. De hecho, el nombre especifica meme. Me gusta la comunidad de los memes de YouTube, pero la verdad yo no quería hacer un meme. Creo que va a ser difícil cuando me vean haciendo un meme para mi canal. Pero respeto mucho a la comunidad y tienen mucho talento. También. Y quería decir eso. Se me olvidó decirlo en el video, pero sí. No quería hacer un meme. Y ya. Es todo. ¿Cómo apago esto?